eh, eh, los mormones son también conocidos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿sí? No hay que confundirlos con los testigos de Jehová, cuyos templos son llamados el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Son dos grupos diferentes que de hecho se atacan uno a otro, ¿no? Son diferentes. Creo que ustedes ya los identifican a los mormones, ¿no? Casi siempre traen camisa blanca, pantalón negro oscuro, andan de corbata, que siempre anda un güero y un morenito, ¿no? No es difícil distinguirlo, ¿no? Los testigos de Jehová son diferentes, ellos casi siempre andan en grupos, ¿no? Eh, y mucha información también que vamos a ver aquí. La saqué de la misma página de los mormones, ¿no? Eh, Está sacada de ahí, ¿no? Para que no crean que es de ellos, lo que ellos piensen, lo que dicen, ¿no? Actualmente hay muchos grupos de mormones, hay muchos grupos, ¿no? Por eso es difícil a veces saber realmente cuál es la doctrina, porque no tienen una doctrina fija, sino que hay muchos grupos, ¿no? Algunos dicen que hay 100 grupos, ¿no? Están los mormones fundamentalistas, los mormones de los Jesucristo, los santos de Jesucristo de los últimos días. Y dentro de los grupos, del grupo de los antiguos o los que ellos dicen son los originales, hay muchas divisiones. Y dentro de esas divisiones hay otras divisiones, ¿no? Por eso es difícil a veces que haya una sola doctrina, no hay unidad. Uno te puede decir, yo no creo en esto, yo sí creo en esto, ¿no? Por ese motivo, la clase de hoy está enfocado principalmente a cómo inició la doctrina de esta iglesia, ¿no? De esta secta. A lo mejor ustedes ya han leído, ¿no? Este señor José Smith nació en 1805 en Sharon, Vermont, y él fue el original fundador de esta religión no cristiana con mayor crecimiento en el mundo. Y según él, a los 14 años fue visitado por Dios, ¿no? Nacen en el siglo XIX en un ambiente protestante de Estados Unidos, ¿no? Y había también la proliferación de muchas sectas protestantes. Y de acuerdo a lo que narra Smith, tiene mucha duda acerca de las religiones y él decide preguntarle a Dios pues, cuál es la religión verdadera, ¿no? Según narra la historia oficial de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, el Padre Dios y el Hijo se le aparecen, Jesucristo se le aparecen a José Smith, después de que José Smith está orando, para saber cuál era la iglesia verdadera a la que debía pertenecer. Jesús le dice que no se una a ninguna iglesia porque todas estaban en el error. Eh, Después de esta mensaje de Dios Padre de Jesucristo, Smith dice él, ¿no? Narra en su libro, ¿no? Que tuvo varias visitas de un ángel llamado Moroni. Y este ángel le dice y le revela la existencia de un libro de oro que se conoce como el Libro de Mormón, que ahí estaba, según el ángel, y que platica José Smith, que ahí estaba contenida la verdadera religión, y que él, José Smith, había sido designado por Dios para encontrar el libro que yacía en forma de planchas oculto debajo de la tierra. Entonces el ángel Moroni le dice que él, José Smith, era el designado por Dios para encontrar ese libro, ¿sí? Bueno, aquí un poco de lo que platicaba ahorita, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Pues ya les dije, no andan en pareja, que siempre camisa blanca y pantalón oscuro, andan dos, un güerito y un morenito, ¿no? Eh, no se permite la entrada al templo mientras no seas de parte de la congregación, no puedes entrar ahí, ¿no? Las iglesias locales se llaman estacas, como una especie de parroquia, ¿no? Y solamente pueden entrar los que ya son mormones, ¿no? En el templo se llevan a cabo ceremonias que los participantes están obligados a guardar en secreto bajo juramento.
A la ceremonia de entrada al templo se le llama investidura. Ellos manejan los sacerdotes también. Están divididos en el sacerdocio menor o el de Aarón y el sacerdocio mayor o de Melquisedec, ¿no? No tiene nada que ver con el sacerdocio católico, ¿no? Como dato interesante, según la revista Time del 97, la iglesia mormona es la iglesia más rica de los Estados Unidos con 30.000 millones de dólares, ¿no? Ok, volviendo con Smith, eh, escribe un libro, el libro que encuentra él, lo traduce, ¿no? Y la doctrina nace en base a lo que él traduce este libro que el ángel le dijo dónde estaba, que eran unas planchas de oro, ¿no? Esta es la estructura de ello, ¿no? Ok, esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿En qué basan ellos su doctrina? Y aquí empiezan los problemas, ¿no? Ya de que alguien te dice que tiene un sueño y que Dios le dijo que hiciera esto, ahí tenemos un problema, pero vamos a verlo más adelante, ¿no? ¿En qué basan su doctrina los mormones? La doctrina de los mormones está basada en 4 libros básicos. La Biblia, el libro del Mormón, otro libro que se llama La Doctrina y Convenios, y el cuarto libro, La Perla de Gran Valor. Estos 4 libros, aquí en estos 4 libros, están basadas básicamente gran parte de la doctrina mormona. Eh, Siguiendo con las indicaciones que le da el ángel Moroní a José Smith. José Smith dice que encontró el libro que el ángel le dijo, junto con 2 piedras mágicas, que estas piedras le daban la facultad de entender el lenguaje misterioso del texto de este libro de oro, que eran como unas planchas, ¿no? Y para poderlo traducir, lo cual terminó entre 1827 y 1830. Y una vez que terminó la traducción, Smith cuenta que el ángel le ordenó que devolviese el libro original y no se sabe nada de este libro, no hay nada, vestigio, evidencia, absolutamente nada, ¿no? El ángel vino por ellos y ya no está, ¿no? El resultado de la traducción de estos libros que el ángel le ordenó traducir se llama El Libro del Mormón, publicado en 1830. Los mormones le dan a este libro la categoría de revelación divina y dicen ellos que es complemento indispensable de la Biblia, continuación de la Biblia y está inspirado como la Biblia. Esto es muy grave porque eh, sabemos que hay solamente una autoridad que determina, bueno, que determina qué es inspiración divina. Y sabemos que son los libros que están contenidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Son 73 libros que la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, determinó en el año 382 que eran inspiración divina, pero para eso fue un proceso, ¿no? Un proceso y que solamente hay una institución que puede definir eso. Esto es algo muy delicado, ¿no? Eh, Inclusive pues, los protestantes tienen un problema con eso también, ¿no? Sí, ya vimos ese tema anteriormente, ¿no? Eh, la historia, la historia que narra, o sea, este libro no puede tener el mismo grado de revelación divina como la Biblia, eso es imposible, ¿no? Entonces ellos le dan ese peso y a partir de aquí hay un gran problema ya, ¿no? Como vamos a ver más adelante. El libro del Mormón no tiene ninguna base en la historia ni en la revelación cristiana recibida de los apóstoles y sostenida por la Iglesia Católica desde el principio. Estas nuevas revelaciones son ajenas a la Biblia y a la tradición recibida de los apóstoles. Nosotros sabemos como católicos que tenemos 2 fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica o Sagrada Tradición, que junto con el magisterio nos definen las verdades de la fe y de nuestra doctrina católica.
para que podamos llegar a salvarnos, ¿no? Y conocer lo que es correcto en moral, doctrina y fe, ¿no? Muy bien. Se supone que hubo tres testigos de que observaron las placas de oro, ¿no? Estos tres testigos son Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Estos tres hombres afirmaron haber visto las planchas de oro y haber recibido una manifestación divina de su autenticidad. Sus testimonios están registrados en el prefacio del libro del Mormón, donde describen sus experiencias de presenciar las planchas de oro y recibir una confirmación espiritual de su veracidad. Vamos a ver, son muchas cosas las que hay que ver con esta secta, pero no se puede abarcar todo, es mucho, ¿no? Son muchas las... Y vamos a ver lo más importante que es el inicio, cómo inició su doctrina, ¿no? Que esto que esto que estamos viendo aquí, espero que se esté viendo, ¿no? Según yo estoy compartiendo la pantalla, pero no sé si la están viendo, ¿no? Creo yo que sí. Sí, Eh, eso es. ok, muy bien. Muy bien. Es importante observar y poner atención en esto, muy importante. ¿Qué es para los mormones el libro del Mormón? ¿Qué es para ellos? Esto lo tomé de la página de ellos, ¿eh? Dice, ¿por qué el libro del Mormón es la piedra clave de nuestra religión? Eh, ¿Por qué el libro del Mormón es la piedra clave de nuestra religión? Fíjese que no dice la Biblia, ¿eh? No dice la Biblia ni Sagrada Tradición. Para empezar, no tiene, ¿no? Aquí está la liga, ahí está abajo. Después pueden entrar si gustan y lo pueden checar, ¿no? ¿Por qué el libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión? No se está refiriendo a la escritura, ¿eh? Fíjese qué delicado. Aquí está también lo saqué de la página de, de los santos de los últimos días. Dice, el libro de Mormón y la Biblia son la palabra de Dios. Así nomás, ¿no? Así es grave esta situación. Y vamos a ir entendiendo poco a poco cómo sin ninguna autoridad, así nomás declaran qué es palabra de Dios y qué libro es inspirado por Dios. Y a la iglesia le costó eh, el discernimiento de santos, de hombres de Dios, de hombres de fe, estudiosos, eruditos, y finalmente sabemos que la tradición, la sagrada tradición fue la que definió, por gracia del Espíritu Santo, qué libros son inspirados por Dios, ¿no? Y ahora sale este libro inspirado por Dios. ¿De dónde? ¿Bajo qué fundamento? Sabrá Dios, ¿no? Esto que tengo aquí es el comentario de un mormón que lo saqué de una página de ellos mismos. El usuario Roboam se llama. Escuchemos lo que dice este señor. Dice, el libro de Mormón es el relato de dos naciones llegadas a la América antigua en épocas distintas. La primera llegó a 2500 antes de Cristo y la segunda a 450 antes de Cristo. Y que estas naciones tenían el conocimiento de los profetas y apóstoles y sobre todo la llegada de Jesús, y prueba de ello se le nombraba con distintos nombres de acuerdo a la lengua de cada pueblo. Ejemplo, en Huiracocha o Viracocha en Perú, Quetzalcóatl en México. Así como el Antiguo Testamento refiere a la venida de Cristo, el Nuevo habla de la vida de Cristo y su expiación. Porque tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesucristo estuvo en América y el libro de Mormón es verdadero. Eso es lo que piensa el mormón. Esto está tomada de una página que tomó la información de un mormón, ¿no? El libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. Esto fue lo que enseñó este líder, José Smith, ¿no? En otra oportunidad dijo, si quitamos el libro de Mormón y las revelaciones, ¿dónde queda nuestra religión? No tenemos ninguna. Aquí está la referencia, ¿no? Fíjense nada más. Si quitamos el libro del Mormón y las revelaciones, ¿dónde queda nuestra religión? Y qué curioso, porque en el caso de nuestra fe, la única iglesia que Cristo dejó, la iglesia católica, fue totalmente al revés, ¿no? La iglesia durante muchos años sobrevivió sin Biblia, ¿no? Sin Biblia. Ya había, ya se tenía escritos
de, del Nuevo Testamento, ya tenía del Antiguo, por supuesto, pero durante muchos años no era accesible esto y solamente quedaba la tradición apostólica para dar a conocer la revelación y el depósito a la fe, totalmente al revés de lo que, de lo que pasó, pues, ¿no? De lo que platica este señor Smith, de lo que enseña, ¿no? Totalmente contrario, ¿no? Eh, entonces, es importante ir teniendo en la mente esta situación, ¿no? José Smith, fundador de los testigos perdón, de los mormones, llama al libro del Mormón la piedra clave de nuestra religión. José Smith enseñó que el libro mantiene unida nuestra religión, es lo que dice. ¿Mande? ¿Mande? No, pensé que me están hablando. Eh, dice, el Señor mismo, Jesucristo, ¿no? Ha declarado que el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio de Cristo. En el libro de Mormón encontraremos la plenitud de la doctrina necesaria para nuestra salvación y se enseña clara y simplemente a fin de que aún los niños puedan aprender los senderos de salvación y exaltación. Entonces notemos en qué están basando ellos su doctrina para salvarse. Están basando en el libro del Mormón, que lo tradujo un señor, que José Smith, que no sabemos, ni hay evidencia ni pruebas de que haya recibido eh, eh, una, una autorización de Dios de acuerdo a la iglesia oficial, ¿no? A la iglesia que Cristo dejó. Esto es el libro del Mormón por Mormón, ¿no? Dice, al igual que el arco se derrumba si se le quita la piedra clave, así también toda la iglesia permanece o cae en base a la veracidad del libro de Mormón. Los enemigos de la iglesia entienden esto claramente, y esa es la razón por la que luchan tan arduamente para tratar de desacreditar el libro de Mormón. Porque si pueden hacerlo, también descalificarían al profeta José Smith, así como nuestra afirmación de que poseemos las llaves del sacerdocio, la revelación y la iglesia restaurada. Esto trae, lógicamente, a lo mejor algunos de ustedes ya les está llegando a su mente, ¿no? Muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas que ya al leer qué significa para el mormón, el libro mormón y estas declaraciones, muchas preguntas vienen a la mente. Dice, continúa, pero de igual manera, si el libro de Mormón es verdadero y millones de personas ya han testificado que tienen el testimonio del Espíritu de que en realidad es verdadero, entonces es preciso aceptar las declaraciones de la restauración y todo lo que la acompaña. ¿Sí? Ahí está la referencia, las declaraciones, ¿no? Dice, continúa, el libro de Mormón es el libro más correcto de la tierra y enseña claramente la doctrina de Cristo, particularmente en las lecciones que usted enseña a las personas. Utilícelo como su fuente principal de enseñanza del Evangelio restaurado. Ok, entonces es obvio y está muy claro, ¿no? Que de dónde nace sus doctrinas, que vamos a ver ahorita la gravedad de estas doctrinas, ¿no? Dice, ahora se refiere a la Biblia, ¿no? Los, este señor, ¿no? Las creencias de la gente sobre la Biblia varían mucho. Algunos creen que es perfecta, sin errores, y que es todo lo que necesitamos para salvarnos. Otros creen que es una publicación que vale la pena estudiar, pero niegan que sea evidencia de la divinidad y de los milagros de Cristo o que contenga revelación directa de Dios. Dice, los santos de los últimos días, o sea, los mormones, ¿no? Creemos que la Biblia es palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente, ¿sí? Donde ellos piensan que no está traducida correctamente, ¿en base a qué? Sabrá Dios. Entonces la Biblia ya no es palabra de Dios, ¿sí? Eh,
Dice, por eso la Biblia y el libro de Mormón se complementan y se refuerzan el uno al otro. Pues aquí esto es muy grave, ¿no? La verdad. Dice, la edición Santo de los Últimos Días de la Biblia, 2015, versión Reina Valera 2009, y el libro de Mormón tienen referencias correlacionadas y ayudas de estudio que hacen que el palo de Judá, así le llaman ellos a la Biblia, y el palo de José, el libro de Mormón, sean uno en nuestras manos. Ellos ponen al mismo nivel la Sagrada Escritura y el libro de Mormón. Es el mismo nivel. Vámonos dando cuenta qué delicada es esta situación. Aquí leyendo yo unas declaraciones de este libro, me encuentro con el primer error. Es mucho lo que hay que contra argumentar de las declaraciones de esta persona, de este libro, de esta doctrina, ¿no? Aquí me encuentro la primera, la más obvia y una muy grave, ¿no? Y hay muchas, pero quise poner esta porque es el inicio de la fe, el bautismo, ¿no? Vamos a ver lo que dicen ellos, ¿no? Dice, emplee el libro de Mormón para aclarar y explicar pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento leemos que Cristo se bautizó para que se cumpliera toda justicia, lo cual es cierto. Así dice el texto bíblico, ¿sí? Por cierto, aquí voy a hacer un comercial, ¿no? Este tema de que nos critican los católicos de que por qué bautizamos niños, bebés, recién nacidos. Si no existe en la Biblia ni un ejemplo de eso, y muchos pastores tocan este tema de que Cristo se bautizó. Entonces, te dicen ellos, mira, Cristo se bautizó de grande para dar ejemplo de que hay que bautizarse de grande, lo cual es totalmente falso, ¿no? Es totalmente falso, ¿no? Y si esos pastores leen un poquito más adelante, en el mismo texto dice, Cristo se bautizó para que se cumpliera toda justicia. En ningún momento dice que se bautizó de grande para que nos bautizáramos de grande. Es un poco de sentido común bíblico, ¿no? Pero vamos viendo este caso, ¿no? Y dice, en el libro de Mormón se explica lo que significa cumplir toda justicia. Segunda de Nefi 31:5-9. Nefi es un libro que está en el libro de Mormón, ¿sí? Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en esta situación, ¿no? Vamos a ir desentrañando y vamos a ver realmente por dónde van estos amigos, ¿no? Dice, si utiliza el libro de Mormón y la Biblia como tomos compañeros, estas escrituras vencerán la contención y corregirán la doctrina falsa. Eh, Bien, porque vamos a empezar a responder un poco a estas situaciones, ¿no? Es difícil contestar tantas incongruencias y falsedades de las doctrinas de los mormones. No porque no se pueda contestar, sino porque son tantos los puntos por donde hay que refutar, que no sabe uno por dónde empezar, ¿no? Es mucho lo que hay que refutar. Ok, punto número uno, ¿no? Voy a ir nombrando por puntos para tener un orden. Punto número uno, la inspiración divina de las Sagradas Escrituras se pueden rastrear desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Aparte de los testigos y cronistas históricos, las Sagradas Escrituras van acompañadas de prodigios y milagros que confirman su veracidad como la palabra de Dios. ¿Qué versículo dice, habla de la iglesia por ahí? ¿No se acuerdan? Dice, habla de la iglesia. Eh, ok. Estos milagros y prodigios le dan a la iglesia la comprobación que fue a la Iglesia Católica me refiero, ¿no? Que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, punto número dos. Jesucristo dejó una iglesia fundada en Pedro, Mateo 16:18. Ya se la sabe, ¿no? Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí Cristo funda su iglesia en Pedro, no en ningún libro ni en ningún otro hombre. Y todavía más, le deja la llave del reino de los cielos a San Pedro.
en quien fundó su iglesia, no a ningún José Smith, ni Brigham Young, ni los demás líderes y cualquier líder mormón, testigo de Jehová, protestante, adventista, a ninguno. Notemos y pongamos atención que, perdón, Jesucristo, nuestro Señor, fundó una iglesia, no fundó un libro. Eso es bien importante tenerlo en mente. La fundó sobre un hombre de carne y hueso. ¿Sí? Eh, Punto número 3. La promesa de Jesucristo es de que la iglesia no fallaría en cuestión de doctrina y moral, porque el mismo Pedro, el Papa, estaría libre de error. Vamos a ver esto en Lucas 22, 31, 32. Le dice nuestro Señor: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos en la fe. Algunas otras Biblias dicen confirma a tus hermanos en la fe. La oración de Jesucristo no puede no ser escuchada por su Padre. Quiere decir que la fe de Pedro y sus legítimos sucesores como papas no pueden fallar en fe, doctrina y moral. Si un sucesor de Pedro se equivoca en estas materias, entonces Jesucristo falló y no es Dios, lo cual no puede ser. Punto número 4. También en el Evangelio de Lucas, Cristo le encarga las ovejas a San Pedro, no a ningún José Smith, ni a ningún libro, ni a ninguna secta, a nadie. Se le encarga a un hombre, y este hombre era Pedro, y a sus sucesores. Juan 21, 15 y 17. Pues ya recuerdan este pasaje donde nuestro Señor le pregunta 3 veces a Pedro, le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Eso sucede 3 veces, ¿no? Y le reafirma la tarea que tiene como pastor de sus ovejas. Notemos que no se lo encarga a ningún libro, absolutamente a ningún libro le encarga. No dice ahí, Biblia, ¿me amas más que estos? Eso no dice por ningún lado, absolutamente, ¿no? Es un tema que ya vimos, ¿no? Sola escritura, ¿no? Punto número 5. ¿En qué parte de las escrituras está la profecía de que en el año de 1830 vendría un hombre llamado José Smith con un libro llamado El Libro del Mormón a restaurar la verdadera fe en Jesucristo? ¿Dónde está esa profecía? En las escrituras. ¿Dónde está? En las escrituras la profecía que vendría un hombre llamado Martín Lutero a restaurar la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde aparece eso? Punto número 6. ¿Qué pasó con las promesas de Cristo de proteger a su iglesia del error? ¿Se equivocó Cristo y las puertas del infierno sí prevalecieron en su iglesia? Como dice José Smith, que el mismo Dios le dijo. O sea, que el mismo Dios reconoce que se equivocó y su iglesia sí cayó en el infierno, ¿no? Cayó en el error y las puertas del infierno prevalecieron. Y la religión que fundó, la iglesia que fundó, es falsa. Apenas se puede creer, ¿no? Número 7. La historia de José Smith es la misma historia de muchos otros que se dicen ser iluminados por Dios o el Espíritu Santo. ¿Qué le impide a un mormón o a cualquier persona, en lugar de creer en las revelaciones de José Smith, creer en las revelaciones o seguir las prácticas de los adventistas del séptimo día y de Elena G. de White, otra falsa profeta, la de los musulmanes con Mahoma, los israelianos que siguen y son creyentes de los objetos voladores no identificados? ¿Qué les impide seguir a los Hare Krishna? ¿Qué les impide seguir a la cienciología? Eh, a la metafísica de Connie Méndez, con sus tenebrosas mantas, invocaciones, ¿no? ¿O qué les impide seguir al movimiento gnóstico de este señor, Samael, a un huevón? O cualquier secta o movimiento de los cientos gnósticos que hay. ¿Qué le impide, no? Decir que ellos están inspirados y que tuvieron una revelación, una iluminación. ¿Qué le impide a cualquier mormón seguir a cualquiera de las más de 30,000 sectas protestantes, en la cual cada uno es su propio magisterio, como José Smith, y cada uno dice ser iluminado por el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? Me pregunto, ¿no? Punto número 8. Nunca jamás debemos seguir a ningún líder de la iglesia solo por sentir bonito. Si así fuera, porque me siento muy bien y me sentí muy bonito, pues simplemente los apóstoles nunca hubieran seguido a nuestro Señor, los apóstoles, ¿no? ¿Qué vida tuvieron los apóstoles?
Tuvieron una vida muy agradable, muy bonita, ¿acaso? ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Cómo le fue a Pablo? Los sentimientos son muy relativos y muchas veces pueden estar errados. Hay personas que sienten muy bonito cuando están drogadas o haciendo algo que está prohibido por Dios. Si al leer el libro del Mormón o cualquier otro libro no autorizado por la iglesia, siento bonito, esto no es garantía de absolutamente de nada, ¿no? El que se está drogando también puede sentir muy bonito y no por eso lo que hace es correcto. Punto número 9. Los católicos sabemos que los milagros y prodigios han acompañado a la Iglesia Católica desde sus inicios hasta hoy. Y aquí hago mención especialmente de los mártires. Los mártires que dieron su sangre y a pesar de que estaban pasando, pues, eh, pagando con sus vidas, no renegaron de la iglesia que Cristo fundó. El testimonio de los mártires es, es algo fuertísimo, el testimonio de la sangre, ¿no? Desde muchos siglos antes de que aparecieran los falsos y herejes líderes protestantes como José Smith, la verdad es que enseña la Iglesia Católica ya habían sido comprobadas por milagros, prodigios y los mártires. Por ejemplo, la doctrina bíblica de la presencia real de Cristo en la Eucaristía ha sido comprobada con algunos milagros eucarísticos, principalmente en el milagro del anciano en Italia. La enseñanza de la Virgen María como Reina del Cielo, aunque no es doctrina, se confirmó como con el milagro del sol en Fátima en 1907, atestiguada por más de 30.000 personas, incluyendo ateos, masones y protestantes. Por cierto, de los cuales muchos se convirtieron, ¿eh? Confirmado, milagro confirmado, este milagro del sol fue confirmado por la misma prensa masónica de aquel entonces. La necesidad del bautismo como medio de salvación, incluyendo a los bebés, ha sido enseñado por la Iglesia Católica desde el inicio del cristianismo. Y esta verdad de bautizar a los niños se confirma con un testimonio de la policía colombiana. Ahí les dejo el link cuando gusten entrar a ver la información. Este diario, son diarios seculares, ¿no? Muchos diarios que dieron esta noticia ni siquiera son católicos, ¿no? Eh, Tenemos también los muchos testimonios de cuerpos de santos católicos incorruptos. Todos estos testimonios, prodigios, milagros, demuestran el poder de la Sagrada Eucaristía que solo en la Iglesia Católica se puede dar, de la cual nos hablan las Sagradas Escrituras. San Pablo era eucarístico y siendo un hombre eucarístico, nos advierte que debemos tener cuidado al momento de comulgar cuerpo y sangre de Cristo. Tenemos que discernir el cuerpo porque eso puede causar la muerte o la enfermedad. Que esto quiere decir que San Pablo era un hombre eucarístico y tenía una mentalidad católica. Y lo que les he comentado en clase, San Pablo, con esa mentalidad católica, manda 14 cartas a las diferentes iglesias. Por lo tanto, esas iglesias eran católicas. Punto número 10, ¿no? Absolutamente ninguna secta protestante, ni siquiera las más antiguas, pueden probar su sucesión apostólica desde Jesucristo y los apóstoles. La Iglesia Católica tiene la lista de papas desde Pedro hasta el último. E igualmente sabemos que la ordenación de cualquier obispo católico se puede rastrear mediante la imposición de manos, hasta los apóstoles. José Smith, los mormones, los testigos o cualquier secta protestante, ¿lo podrán hacer? ¿Cómo es que llega este hombre y nos dice en 1800 y tantos que él trae el verdadero evangelio, que trae la verdad? ¿Cómo es posible esto? Pues sí es posible, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo es que hay gente que le cree, ¿no? Punto número 11. Los mormones son una secta judaizante, porque es un punto que no mencioné, pero el inicio del mormonismo, sus principales líderes, empezando por José Smith, Brigham Young y los demás, los hermanos de este Smith, eran polígamos, ¿sí? Vamos a ver poco a poco la influencia de la poligamia en la secta mormona, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que es una secta judaizante. Niegan que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque niegan la nueva alianza. Ellos no lo dicen abiertamente, pero están negando que Jesucristo vino a dejar una nueva alianza, una nueva ley perfecta. La antigua se perfeccionó. Los mormones, al igual que otras sectas anticatólicas y anticristianas, niegan la abolición de la poligamia por el mismo Jesucristo y los apóstoles y siguen doctrinas de la antigua alianza.
abolidas por el mismo Jesucristo y muy claras en el Nuevo Testamento. En 1843, José Smith dice haber tenido una revelación sobre la práctica de la poligamia, la cual practicó llegando a tener aproximadamente 27 esposas, unas casadas previamente y otras jóvenes solteras. En esto no hay un acuerdo, ¿no? Algunos dicen que sostienen que fueron hasta 46 esposas, ¿no? Pero anda ahí, ¿no? 27, 30 y tantos, hasta 46 esposas le llaman a José Smith, ¿no? Este señor que tenía tantas esposas, y ellos mismos lo dicen, es el fundador del mormonismo. Dice José Smith, no, esta es declaración de Brigham Young. Brigham Young fue el sucesor de Smith cuando mataron a José Smith. Este señor toma el liderazgo de la iglesia. Veamos lo que dice este señor. Dice, los únicos hombres que se convierten en los hijos de Dios son aquellos que entran a la poligamia, así como lo están escuchando, ¿no? Young fue el segundo presidente de la iglesia mormona, sucediendo a José Smith, fundador de la iglesia, el quien murió en 1844. Y ahorita vamos a ver cómo murió. Es algo sorprendente realmente. Ustedes saben que la poligamia está condenada, ¿no? En varias ocasiones, Jesucristo condena el adulterio. En varias ocasiones, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 27, 28, dice que es nuestro Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí es algo mucho más delicado que inclusive que estar con una persona, ¿no? Es algo mucho más que eso. Juan 8, 1, 11. Jesús perdona a una mujer sorprendida en adulterio, pero también le dice, ve y no peques más. Esta declaración implica claramente que el adulterio es un pecado y que la mujer debe abstenerse de cometerlo en el futuro. Mateo 19, 3, 9. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí no menciona, no se unirá a sus mujeres. Y dice, todos los que se junten serán una sola carne, ¿no, Señor? Está hablando de dos personas, de un hombre y una mujer. Eh, dice, pues lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Dice, ellos insistieron, ¿por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él le contestó, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo digo que si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Lo mismo con Marcos 10:12, es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero ciertos señores quisieron formar su doctrina en base al Antiguo Testamento. Aquí también hay un grave problema porque desde el Antiguo Testamento Dios condenaba el adulterio. Vamos a leer Génesis 23, dice, o la poligamia, ¿no? Pero Dios se le apareció de noche en sueños a Abimelech y le dijo, vas a morir por haber tomado esa mujer, pues está casada. Dice Malaquías 2, 14 y 16. Dios condena el adulterio, poligamia del Antiguo Testamento. Aquí no importa que diga, eh, es que ya somos esposos y esta es mi esposa y esta es mi esposa. Estas 5 mujeres son mi esposa. Eso no, y ya nos casamos, ya mi esposa. Eso no vale. Eso es poligamia, eso es adulterio, ¿no? Malaquías 2, 14 y 16. Dice, también hacéis esto, cubrís de lágrimas el altar del Señor, de llantos y gemidos. Pero el Señor no mira vuestra ofrenda, ni os la recibe con gusto. Y encima decís, ¿por qué? Porque el Señor es testigo de que traicionaste a la mujer de tu juventud, a tu compañera, a la mujer con quien te uniste por alianza.
Nadie que tenga un mínimo de espíritu actúa así, cuanto menos quien busca descendencia divina. Cuidad vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud. Entonces, si estos señores, más le valdría leer bien la escritura, ¿no? Inclusive en el Antiguo Testamento nuestro Señor condena la poligamia y el adulterio, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? De esto estoy hablando del profeta Malaquía, ¿no? ¿Cuántas esposas tuvo José Smith? Siéntase libre de comentar o si gusta, ¿no? De hacer comentarios, preguntas durante el transcurso del tema, ¿no? ¿Cuántas esposas tuvo José Smith? Joseph Smith, fundador del movimiento de los santos de los últimos días, tuvo múltiples esposas, aunque hay discrepancias exactas sobre el número total de esposas. Se estima que tuvo entre 30 y 40. Aquí, la práctica de la poligamia por parte de Smith y otros líderes tempranos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido controvertida y ha llevado a divisiones dentro de la Iglesia y críticas externas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días oficialmente abandonó la práctica de la poligamia en la década de 1890. Hay muchos grupos, como le dije ahorita, hay muchos grupos de mormones. Eh, Muchos grupos están en contra de la poligamia. Eso hay que aclararlo, ¿no? Muchos grupos. Pero yo me estoy enfocando en el fundador de la iglesia y en la doctrina original de la iglesia, cómo era y, y cómo puede ser llamada una iglesia de Cristo. Aquí no se está condenando a nadie, no estoy juzgando, no es asunto mío, nada más, es una cuestión de doctrina, nada más, ¿no? Allá ir con Dios, ¿no? Eh, José Smith predicó una práctica condenada desde el Antiguo Testamento. Y ahora viene pues este profeta y sus seguidores a decirnos que la poligamia o adulterio está permitido por Dios, ¿no? No nos corresponde a nosotros juzgar a Smith ni a ninguno de ellos, allá ellos con Dios, pero sí nos corresponde analizar la doctrina y su fundador. Muchos de ellos, muchos mormones son muy anticatólicos son muy bravos, ¿no? Eh, una pregunta muy básica que debemos hacernos como católicos y como seguidores de cualquier secta, ¿no? En este caso los mormones. Si José Smith se equivocó en algo tan básico que viene en las escrituras, algo tan básico, ¿quién me asegura a mí? ¿O quién le asegura a un mormón? ¿O quién le asegura a cualquier persona que no se equivocó en lo demás? ¿Quién asegura que no se equivocó o que está inventando? Lo del ángel moroní, lo de las planchas de oro, lo del libro del mormón. ¿Quién le asegura a una persona? ¿Cómo puedo basar mi fe, mi doctrina o mi salvación en un hombre que se equivoca en lo básico desde un principio? Esto es ilógico, totalmente ilógico. Aquí vamos a entrar a una parte muy, y casi no va el tiempo. Eh, Esto que voy a leer a continuación es como la médula, es la médula o la espina dorsal del mormonismo, en cuanto a la intención del mormonismo. Eh, ¿De qué trata el libro de Mormón? Dice, el libro de Mormón es el relato de Dios de dos naciones llegadas a la América antigua en épocas distintas. La primera llegó 2500 a.C. y la segunda 450 años antes de Cristo. Y que esas naciones tenían el conocimiento de los profetas y apóstoles y sobre todo la llegada de Jesús. Y prueba de ello se le nombraba con distintos nombres, como ya mencioné ahorita, ¿no? Viracocha o Quetzalcóatl, ¿no? Uno de Perú y otro de México, ¿no? Así como el Antiguo Testamento se refiere a la venida de Cristo, el Nuevo habla de la vida de Cristo y de su expiación, porque tengo otras ovejas que no son de este redil. Esto ya lo había leído anteriormente. Entonces, ¿qué cree un mormón? ¿Qué es lo que cree? Que Jesucristo estuvo en América y el libro de Mormón narra los hechos y la aventura de dos pueblos, de dos tribus que llegaron a América y prácticamente vino poblar y a enseñar el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los mormones? Eh, pues ahorita vamos a entrar a ese tema que es muy interesante y vamos a ver que es muy interesante lo que descubre uno, ¿no?
No existe rastros o vestigios de Cristo o del cristianismo antes de la llegada de los conquistadores españoles católicos a América en 1492. No existía el cristianismo. Se tiene un registro de sacrificios humanos y de canibalismo de aztecas, incas, mayas y otras tribus. Toda esta barbarie acabó con la llegada del catolicismo a América. Ni Viracocha ni Quetzalcóatl murieron en una cruz por los pecados de nadie. Además, la mención de Viracocha y de Quetzalcóatl en el libro del Mormón no prueba absolutamente nada. Mientras no haya evidencia de su origen divino, todo es una invención de José Smith. Cualquiera puede escribir un libro y decir que es inspiración del Espíritu Santo o de Dios. Además, a la fecha en que Smith escribió el libro del Mormón, ya se sabían muchas cosas sobre los incas y los aztecas. ¿Y a qué le costaba haber leído y haberlo incluido en su libro, ¿no? Cualquiera puede hacer razón. Eh, que el punto número 13, volviendo al tema del bautismo, dice, emplee el libro del Mormón para aclarar y explicar pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento leemos que Cristo se bautizó para que se cumpliera toda justicia, lo cual es cierto. Así dice el texto bíblico. Cristo se bautizó para cumplir toda justicia. Pero aquí viene lo grave. Dice, en el libro de Mormón se explica lo que significa cumplir toda justicia. Vamos a ver la explicación que ellos dan. Eh, Nefi es un personaje. ¿Quién es Nefi? No, una aclaración. ¿Qué es Nefi? Es un personaje importante en el libro de Mormón, que es un texto religioso utilizado por la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nefi es uno de los hijos de Leví, quien lidera a su familia en una emigración desde Jerusalén hacia las Américas, ¿sí? Según la narrativa del libro, Nefi es conocido por su fe, obediencia y dedicación a Dios. Él es uno de los principales profetas y líderes que se destacan en el relato del libro de Mormón, y su vida y enseñanzas ocupan una parte significativa de este texto religioso. Nefi era uno de los que venían en esas dos tribus que salieron de Israel a América a poblar y a evangelizar. Fíjense por dónde va el asunto. Fíjense por dónde va el asunto. Entonces, cuando uno entiende por dónde va el asunto, uno se da cuenta quién está detrás de los mormones, como lo vamos a ver ahorita. O sea, ¿cuál es el punto? No fueron o sea, los católicos no trajeron el cristianismo a América. No, fueron ellos, mira, fueron ellos. Estos fueron los que trajeron. Fueron los tribus que vienen de Israel y nosotros fuimos los que cristianizamos aquí. No fueron los misioneros católicos, no fue la iglesia católica. Todo eso no, ya no, nada que ver. Eh, en segunda de Nefi 31:5-9 del libro de Mormón, Nefi enseña sobre la necesidad del bautismo y cómo Jesucristo es el ejemplo perfecto de ello. Aquí está el pasaje, dice, y ahora bien, si el Cordero de Dios, a quien debe ser bautizado toda la humanidad, ¿cómo es que debe ser bautizado por el fuego y el Espíritu Santo? Aquí, hasta aquí voy a parar la lectura. Fíjense lo que dice. ¿Cómo es posible que debe ser bautizado por el fuego y el Espíritu Santo? Yo al momento de leer esto del libro de Mormón, yo me tengo que dar cuenta inmediatamente que esto es una farsa, que esto es una gran mentira. ¿Por qué? Eh, Aquí le puse, es un error garrafal. Dice, y lo voy a leer de nuevo. Y ahora bien, si el Cordero de Dios, a quien debe ser bautizado toda la humanidad, ¿cómo es que debe ser bautizado por el fuego y el Espíritu Santo? Primer error, Jesucristo no necesitaba ser bautizado por el fuego ni por el Espíritu Santo. Segundo grave error, Jesucristo se bautizó con el bautismo de Juan el Bautista, el cual no infería ni traía el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era solo un bautismo de arrepentimiento que no tenía que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos un pasaje que trata sobre este tema. En Hechos 19:1-7 se relata un encuentro entre Pablo y algunos discípulos en Éfeso que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Veamos lo que dice. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo, entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Fíjense nada más.
O sea, el bautismo de Juan no infería el Espíritu Santo. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. El bautismo de Juan el Bautista no infería ningún Espíritu Santo. Era un bautismo que te preparaba para la conversión. Y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo confiere el Espíritu Santo, como sabemos y enseña la Iglesia Católica. Los que escribieron este libro, los que están comentando aquí y todos los que creen ahí, están creyendo un grave error. A mí inmediatamente con ver esto, lo que están escribiendo, digo, pues ni siquiera han leído y ni siquiera entienden lo que dice la Biblia, ¿no? Es muy grave todo esto, ¿no? Aquí dice, aquí lo confirma Monseñor Straubinger, ¿no? El bautismo de Juan solo tenía por objeto preparar al pueblo judío por medio del arrepentimiento a recibir al Mesías Rey. Ahí está, ¿no? Nada que ver. Eh, Como les comenté ahorita, el libro de Mormón pues narra el pueblo de Akish y el pueblo de Morón, que se mencionan en el libro de Mormón, que tiene un libro que se llama Éter. Y estas dos tribus, pues, como les comenté, llegan a América y se sientan aquí y muestran sus enseñanzas, ¿no? Dice, aquí un error también, un error muy grave, ¿no? Dice, el libro de Éter 9, 17 y 18, dice, pues tenían toda clase de frutas y granos, y de sedas, y de lino fino, y de oro, y de plata, y de objetos preciosos. Y también todo género de ganado, de bueyes y vacas y de ovejas. Y fíjense lo que dice, y de cerdos, y de cabras, y también muchas otras clases de animales que eran útiles para el sustento del hombre. Eh, Aquí, antes de la llegada de los españoles, no había bueyes, ni vacas, ni ovejas, ¿no? Ni cerdos, ¿no? Y también una gran ignorancia del tema del pueblo judío, ya que los judíos no comían cerdo, ¿no? Ellos no lo criaban y no comían cerdo, ¿no? Hasta la fecha no comen cerdo. Esto refleja una gran ignorancia. Yo me pondría a pensar, bueno, el que escribió este libro, ¿de dónde sacó eso? Eso es totalmente fuera de sentido, ¿no? Dice, hay un problema con el lenguaje también. Primera Nefi 1:2 dice, sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Eh, en el año 600 antes de Cristo, los judíos hablaban principalmente hebreo antiguo y arameo. Los judíos como pueblo, no hablaban egipcio, ¿no? Es un error ahí que está muy extraño, ¿no? Y he aquí, en el libro de Mormón 9:34 dice, y he aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. No existe ningún idioma llamado egipcio reformado. Eso no existe. Como les mencioné ahorita, en el punto número 15, ¿no? Como les mencioné ahorita, el libro de Mormón trata de cambiar la verdadera historia, negando la importancia de los colonizadores católicos españoles a América. Eh, los indígenas, eh, los indígenas aborígenes americanos tienen rasgos que no tienen que ver con los rasgos de los judíos, no nada que ver, ¿no? Eso no hay, eso no, al contrario, las evidencias de ADN de los primeros pobladores no concuerda con que vienen de Israel, ¿no? Aquí siguen más. Al final del libro de Mormón, Moroni cuenta sobre una gran batalla que tuvo lugar en la colina de Cumorá. Más de 200,000 personas armadas hasta los dientes murieron en esa colina. La historia menciona armas, petos, cascos, espadas, etcétera. Nunca se ha encontrado nada de eso en esa colina en ninguna otra parte de este continente. Eh,
Eh, bueno, vamos a continuar. Esta colina, Cumorá, está según la tradición mormona, está en el estado de Nueva York, ¿no? Ahí fue donde ellos llegaron y donde estos pueblos, supuestos pueblos llegaron y se asentaron, ¿no? Y ahí fue donde el profeta, o el ángel Moroní, enterró las planchas de oro que contenían el registro de los antiguos habitantes de América, según la creencia mormona. Hay muchas investigaciones que desmienten de los años 70. Gente muy interesada en que según ellos iban a demostrar que Smith tenía razón. Uno de los primeros estudios que demuestran la falsedad de la falta de evidencia de estos supuestos pueblos que llegaron de Israel a América fue Spencer Kimball. Dice, eh, eh, dice, el periódico Choose News publicó una declaración donde decía que la gente debía dejar de buscar pruebas arqueológicas del libro de Mormón porque no existía ninguna. Así tenemos también, por ejemplo, al doctor profesor en 1969, D. Green, miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. El primer mito que debemos eliminar es que exista la arqueología del libro de Mormón. Todos los libros llenos de medias verdades arqueológicas, todos los pseudoexpertos en la periferia de la arqueología americana que se hacen llamar arqueólogos del libro de Mormón, sin importar su escasa preparación académica, y el Departamento de Arqueología de la Universidad, no sé qué universidad es esa, dedicado a la producción de arqueólogos del libro de Mormón, no aseguran la verdadera existencia de la arqueología del libro de Mormón. Este señor Green era miembro de los santos de la Iglesia de los Mormones y decía abiertamente que es un mito que se tiene que borrar, ¿no? Esta ciudad, Sarahemla y Bountiful, sabrá Dios, no hay vestigio de ella, no se sabe dónde estuvieron, no existe nada, no hay un vestigio, rastro de estas dos ciudades que vienen mencionadas en el libro mormón, ¿no? Eh, otro investigador, Thomas S. Ferguson, eh, también niega que dice que no hay ninguna evidencia de que esto haya sucedido, ¿no? De todos estos tribus que llegaron. Eh, Ferguson, otro investigador, gastó cientos de miles de dólares y 25 años de su vida como líder de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, sostenida económicamente por la Iglesia, pero a pesar de todos los esfuerzos, en 1970 había llegado a la conclusión de que todo había sido en vano, que José Smith no fue un profeta y que el mormonismo era falso. Esto fue en 1970. Gente que se dedicó a estudiar eh, la arqueología o vestigios del libro de Mormón y las ciudades y todo lo que había pasado, ¿no? Eh, Dice, había escrito un libro llamado Un rebaño y un pastor en defensa del mormonismo, pero más tarde tuvo que admitir que el caso contra José Smith era absolutamente devastador y no podía explicarse de ninguna manera. Hay un libro que se llama, en el libro del Mormón, un libro que se llama el libro de Abraham, que ese está plagado de incongruencia, ¿no? Ese está en el libro que les mencioné, esos cuatro libros, La Perla de Gran Precio, está este libro que se llama el libro de Abraham, ¿no? También está otro libro que se llama el libro de Moisés, el Evangelio según San Mateo, que según el mismo José Smith lo tradujo, ¿no? Ya sabrán ustedes, ¿no? Eh, Dice Roberts, otro erudito de la iglesia mormona, dice, en dicho manuscrito admitía que el libro de Mormón está en conflicto con lo que hoy se sabe por las investigaciones arqueológicas acerca de los primeros pobladores de América. Como le decía, es mucha la información, ¿no? de que se contradice, y los mismos estudiosos, los mismos testigos, perdón, mormones, contradicen, contradicen todo lo que menciona el libro de Mormón. Punto 17. José Smith no fue ningún mártir. Eh, Fue lamentable que José Smith
pereciera de esa manera, pero no murió como mártir, que iba como cordero al matadero. Como declara la Iglesia de los Santos de los últimos días, murió en un tiroteo y mató a dos personas antes de recibir un impacto. José respondió como masón a la hora de la muerte. John Taylor dice que José fue a la ventana e hizo el signo masónico de la angustia cuando su arma quedó vacía, esperando que los masones, si hubiera alguno entre la multitud, lo rescataran siguiendo el juramento masónico de defenderse unos a otros, tengan la razón o estén equivocados. En la masonería, el gesto de la angustia se realiza colocando la mano derecha sobre el corazón y luego dejándola caer rápidamente a un lado. Este gesto simboliza la angustia o el pesar. Si un hermano de ellos lo ve, tiene que ir a su rescate, no importa si está actuando bien o está actuando mal, ¿no? Ese se llama gesto de la angustia dentro de de los masones, ¿no? Punto 18. Hay mucha similitud con los masones. La ceremonia del templo mormón se parece mucho a la ceremonia masónica, incluyendo signos, señales y castigos. José, Hiram, Brigham y otros fueron masones. Los expertos en cultos consideran la religión masónica como un culto satánico. 6 semanas después de que José Smith y otros mormones fueran expulsados de la orden masónica, José introdujo la ceremonia masónica con el nombre de ceremonia del templo, recibida como revelación de Dios. Eh, José Smith y otros líderes mormones fueron masones, sí. Varios líderes prominentes de la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los últimos días, fueron masones. Entre ellos se encuentra José Smith, el fundador de la iglesia, así como su hermano Hiram Smith. José Smith se convirtió en masón en marzo de 1842 en Nauvoo, Illinois, y fue iniciado en la logia masónica Nauvoo número 184. Después de su iniciación, ascendió rápidamente en la jerarquía masónica y eventualmente llegó a ser el maestro masón de su logia. Hiram Smith, hermano de José, también fue masón y sirvió como maestro masón en la misma logia masónica Nauvoo número 184. Entonces vemos cuál es el origen de esta iglesia, ¿no? Ya casi para terminar, que es un tema muy largo, falta mucho todavía, pero creo que estamos viendo lo básico. Si el inicio está mal, todo está mal, ¿no? Punto 19. Brigham Young y la doctrina Adán Dios. Las enseñanzas de la iglesia de los santos de los últimos días se volvieron aún más extrañas después de que Brigham guiara a los mormones al valle del lago Salado, Salt Lake City, pues. Desde entonces empezaron a pensar que eran libres de practicar lo que era ilegal en cualquier otra parte, por ejemplo, la poligamia y la expiación por la sangre. Y aquí, pues, lo que les comenté, ¿no? De la poligamia, ¿no? Eh, Brigham Young empieza a enseñar que Adán, o sea, Adán, ¿no? El primer hombre, es Dios Padre y el único Dios con quien tenemos que ver. Y que Adán fue el padre de los espíritus humanos, así como el padre físico de Jesús. Así las cosas, ¿no? Así las cosas con esta doctrina de estos líderes. Ahí está su discurso, ¿no? Su referencia. Eh, la Iglesia de los Santos de los últimos días ha emitido negaciones diciendo que la doctrina Adán Dios nunca se enseñó, pero los registros muestran claramente que Brigham Young la enseñó no solo una o dos veces, sino desde 1852 hasta su muerte en 1877. Aquí tengo varias declaraciones, ¿no? De cómo este líder se quedó en lugar de José Smith, dice que Adán era Dios, ¿sí? Y dice otras herejías muy fuertes, ¿no? Y esa enseñanza, pues, él la siguió, le siguió enseñando a sus fieles, ¿no? Dice, al hablar de Adán, dice, Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien nosotros tenemos que ver. Esta es doctrina original mormona, ¿no? Aquí está otra vez, Adán es nuestro Padre Dios, ahí están las referencias, ¿no? Muchas de estas cosas ya los actuales mormones, algunos actuales mormones, ya no le enseñan, yo quiero pensar que no la creen, ¿no? Y, pero nadie puede borrar el inicio de esta doctrina, ¿no? No puede ser la iglesia de Jesucristo, no puede ser la iglesia de Dios, no puede ser, ¿no?
Y por más de 20 años, Brigham Young enseñó esta doctrina, ¿no? De que Adán era Dios, ¿no? Aquí están unas declaraciones. Adán no fue hecho del polvo de esta tierra, ¿no? Adán es el único Dios con el que tenemos que ver. Adán, padre de Jesucristo. Yo creo que no hay mucho ni siquiera vale la pena meterse a refutar esto, ¿no? Adán no es el anciano, se refiere otra vez aquí en otro libro que se llama Doctrina y Conventos y Convenios. Se refiere que Adán como el anciano de los días. Anciano de los días es un título que solamente le corresponde a Dios, ¿no? Algo muy delicado, muy grave, ¿no? En Daniel 7 9 y 13 se muestra a Dios como el anciano de los días. Y vienen más unas cosas tremendas, ¿no? Ahí lo van a ver ustedes en el archivo cuando se los manden. Dice, dice este señor, aunque no creemos que la Biblia sea infalible, completa o la palabra final de Dios. Cuando la iglesia, fundada por Cristo, guiada por el Espíritu Santo, sabe y enseña que la Biblia es inerrante, no tiene error en doctrina, ¿no? Eh, ya se nos fue. Y ya, pues, ya no pasamos más. Bueno, ya para terminar, ya quiero en según los mormones, Jesús estuvo casado y tuvo hijos, ¿no? Ahí está la referencia de uno de los líderes, ¿no? Yo pienso que no vale la pena a veces. Oiga, maestro, Sí, adelante. pero, o sea, si todo eso es tan obvio, ¿no? Para el que le escarba tantito, porque pues no puede ser tan difícil encontrar esas refutaciones. ¿Cuál es el atractivo de los mormones? O sea, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué son tan populares? Así como los que te dicen que no hay infierno y que ya está salvado. O sea, los mormones que... Porque no creo que discutan esto con cada una de las personas con las que hablan, no sé. No, muchas cosas las ocultan, ¿no? Bueno, actualmente ya muchas de estas cosas no se enseñan, ¿no? No se enseñan. Pero lamentablemente mucha gente basa su fe en sentimientos y emociones, ¿no? Eh, por ejemplo, los que practican la nueva era se sienten muy bonito. Yo sentía muy bonito, ¿sí? Y yo creía muchas cosas que a mí me enseñaban, ¿no? Entonces, para una persona que está en la fe, en la verdadera fe, en la verdadera iglesia, es muy difícil entender esto, ¿no? Pero cuando tú estás en esto, en la nueva era, que por cierto los mormones caen dentro de la nueva era, ¿no? Las emociones tienen mucho que ver, ¿no? Te puede llevar a un estado mental así como que muy agradable, ¿no? Entonces, eso te va llevando a que sientas más y más cosas, ¿no? Entonces es un Y sentido de pertenencia, de sentirse parte de, y ya no le escarban, pues ya no le averiguan si están bien o mal. sí, se siente muy bien estar ahí, pues, se sienta muy bien, ¿no? Y como yo personalmente yo me sentía bien, por ejemplo, los cultos evangélicos, porque yo lo viví, ¿no? Protestantes, se sienten una cosa, o sea, tú te sientes muy bien, te sientes cuando está el grito y la alabanza y la música. ¿Qué pasa? Tú no razonas lo que está diciendo el pastor, porque las emociones te anulan la razón. Entonces, sales tú de ahí, sales feliz, ¿no? Sales lleno de, pues no sé qué, ¿no? Mm. Pero no sales con un verdadero razonamiento de la fe. Entonces, a mí me tocó vivirlo, ¿no? Y mucha gente, y por eso se llenan iglesias, ¿no? Porque sientes muy bonito, ¿no? Y en base a eso, súmale que te enseñan la Biblia, eh, y no sabes tú que te están torciendo muchos versículos, ¿no? Entonces, pues ahí es una mezcla de varias cosas, ¿no? Como te digo, actualmente mucha de esta información que estamos leyendo no se les muestra a los actuales mormones, ¿no? Eh, pero lamentablemente, pues, ¿qué nos queda que orar por ellos, ¿no? Y dar gracias porque estamos en la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, yo he visto que, yo he Y sabido que tú ves al güerito y al morenito, ¿no? Que andan y andan en el camión y andan en la calle y dices, ¿tú qué andan haciendo ahí? Pues como que dan una impresión de que tienen mucha fe en lo que hacen.
Pero yo sé que, por ejemplo, a los gringos les pagan, pues si se avientan su tipo misión, regresando les toca una buena lana y ya empiezan a hacer su apostolado, entre comillas, allá, ¿no? Entonces Sí, te engañan porque pues no es una fe verdadera, es un trabajo. pues, la fe, la verdad, iglesia, no es, a veces no es agradable, ¿no? Simplemente ve la historia, cuántos mártires ha habido en la historia de la iglesia, ¿no? Cómo le fue a los apóstoles y a los seguidores de los apóstoles. No vivieron una vida de rosas, ¿no? O sea, sabemos cómo les fue en la vida, ¿no? ¿Qué le dijo la Santísima Virgen de Fátima a Francisco, ¿no? Pues se enfermó y tenía muchas tribulaciones y le dice la Santísima, aquí en la vida no te voy a dar una vida agradable. O sea, si le dijo la verdad, pues porque así es la vida, ¿no? La vida de cristiano, ¿no? Siempre tenemos cosas ahí con que batallar, ¿no? Sí, Pero yo platico lo que yo me tocó vivir, lo que me tocó ver. Hay una gran influencia de manejo de sentimientos y emociones. Y te enseñan, en ese momento te enseñan la Biblia. Y tú no tienes la capacidad de entender ni de razonar que lo que te están enseñando está torcido. No puedes verlo. Y eso es muy difícil de entender. Ya cuando estoy de este lado, lo puedo ver, ¿no? Y le doy gracias a Dios. No, no estoy diciendo que soy buen católico, ¿no? Pero, pero yo mismo me sorprendo, digo, ¿cómo es posible que haya estado ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que no lo haya visto, ¿no? Y pues una gracia de Dios, ¿no? Yo rezo por ellos, oro por ellos, porque muy probablemente alguien oró por mí también, ¿no? Y pues te- tenemos que no tanto juzgarlo, ¿no? Sino pues, entender su fe, por qué es ellos, por qué creen en eso, ¿no? ¿Por qué son engañados? Porque sé lo que es, son engañados. Y también instruirnos nosotros en nuestra fe, ¿no? Para pues si alguna vez llegamos a tener un diálogo con ellos, pues saber qué tan grave es el inicio de su iglesia, ¿no? Que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? nadie Y aquí ha pues discutido con un mormón. con un mormón no me ha tocado, pero por ejemplo, durante la semana dije yo, bueno, pues este tema va a ser fácil, no hay mucho que verle, andan mal y ellos no se meten con nosotros. Pero cuando empecé a ver los comentarios que hacen en contra de la Iglesia Católica, hay unos muy bravos, pues no me quedó más remedio que yo también contestarles, pues, ¿no? Y por eso me enfoqué en el inicio de su doctrina que está torcida, pues, ¿no? Y tiene muchas incongruencias, eso no puede venir de Dios, ¿no? Y sí me sorprendió ver qué tan anticatólicos son algunos, ¿no? Entonces, cuando veas un güerito y un morenito, hay que entender que lo más probable es que traigan mucha doctrina anticatólica, ¿no? Y que nosotros tenemos que saber su origen de su iglesia, cuáles son las incongruencias que ellos tienen, las herejías que ellos tienen, para poderlos responder, ¿no? No juzgarlos, pues, porque pues yo también fui engañado un buen tiempo, ¿no? Pero sí hablar con ellos, ¿no? Pero necesitamos conocer nuestra fe, conocer la fe de ellos. Y aquí hay un dato muy interesante que me gustaría comentárselos. Eh, otra herejía que enseñó Smith, fundador de la Iglesia de los Mormones, era que entre todo lo que dijo que el hombre se puede convertir en Dios. Cualquier hombre puede llegar a convertirse en Dios. Eso lo dijo en abril de 1844. Después de decir esto y de enseñar esto, Smith, el 27 de junio de 1844, unos meses después, fue asesinado haciendo la señal masónica. O sea, que ojalá, ¿no? Que haya tenido tiempo de arrepentirse, ¿no? Pero qué cosa tan extraña, ¿no? Enseñas que los hombres pueden convertirse en Dios. Y 3, 4 meses después, eres asesinado. Eh, pues yo no sé si la mayoría de los mormones
sepan esta historia, sepan todo lo que estamos estudiando aquí, no lo sé. Pero yo la verdad no tenía idea que fueran tan anticatólicos, no lo sabía hasta que vi, eran dos o tres mormones que se metieron en un foro. Uno de ellos era una mujer muy agresiva y pues ni modo, o sea, yo también tuve que preparar esto, pues ni modo, ¿no? Como le digo, no lo juzgo, ¿no? Pero es importante conocer nuestra fe, tener los fundamentos y conocer la fe de ellos en cuanto a su origen y sus falsas doctrinas, ¿no? Este archivo se lo voy a mandar, eh, se lo voy a mandar, no se ha mandado a los testigos de Jehová, pero sí, yo creo que mañana, pasado mañana se lo mando. Y este archivo en realidad es más largo, hay cosas más que no comenté aquí, ¿no? Hay un archivo que tengo ahí que se llama 100 preguntas a un mormón, 100 preguntas a un mormón, ¿no? Se lo voy a mandar también. Y es bueno cargarlo, como siempre se lo recomiendo para que si tienen cuando se presenta la ocasión de que están dialogando con un mormón, pues saquen esa lista de preguntas, así como también hay una lista de preguntas a los testigos de Jehová, para que se la hagan a ellos y se las contesten, ¿no? Pues lamentablemente es una de las sectas no cristianas que tienen más crecimiento. Todavía hace algunos años era de las que tenía más crecimiento a nivel mundial, ¿no? No sé si hay comentarios, si hay dudas, preguntas con confianza, ¿no? Sobre este tema que acabamos de ver. No sé si es el último de los protestantes, siempre digo lo mismo y empezamos con otro, ¿no? Pues con el favor de Dios luego vamos a empezar el de para adolescentes, pero pues ese es otro foro. Abraham, Ellos van a recibir instrucción de apologética de los adolescentes. sí, con el favor de Dios. A, Ah, que a eso es muy ti, bueno. Abraham, no te han tocado mormones. No, hasta ahorita no. No he dialogado con mormones. No. Muchas herejías son hasta de sentido común, ¿no? En la lista que le voy a mandar ahí vienen las preguntas que hay que hacer un mormón, ¿no? Y pues claramente vemos por dónde vienen los tiros, ¿no? Pues vinieron a evangelizar, se metieron por ahí, quiénes eran, ¿no? De qué tribu son. Pues claramente hay un intento de negar la gran hazaña católica, ¿no? Cristiana de nuestra iglesia, ¿no? Hay ahí en el fondo y que un intento de desvirtuar el catolicismo y negar la hazaña que no han podido borrar, ¿no? Los enemigos de Cristo, ¿no? Hay ahí, ellos usan mucho la leyenda negra, ¿no? También hay que entrenarse en eso, ¿no? Muchos lo usan, por lo que estuve leyendo, ¿no? Usan mucho la leyenda negra, ¿no? Pero, pues sí son muy anticatólicos, ¿no? Lo digo para que lo tengan en mente y pues si carguen Mueven, estos archivos. mueven mucho ¿Mande? dinero, ¿no? O sea, yo veo que desde niño me llamaba la atención las iglesitas que siempre estaban muy bonitas, muy arregladitas, y pues ni se diga el templo o lo que sea, cosa esa que tienen ahí en la Pitic, como que le Ajá. meten mucha lana, pues, y deslumbran a la gente, como si está todo tan bonito y perfecto, pues te da la ilusión de que es verdadero. Sí, sí, claro, como te digo, si no tienes un buen fundamento de tu fe, un buen conocimiento, te pueden llevar, o sea, te pueden llegar, ¿no? A mí me decían muchas veces, ¿no? Y me decían ¿cómo sé que Dios está conmigo? Cuando tienes bienes, cuando tienes progreso económico, ¿sí? Si no, algo hiciste, Dios te tiene castigado, ¿no? No, pues imagínense, ¿no? Pues bien agüitado, ¿no? Sí. Y andaba sin chamba en ese tiempo, imagínense. No, pues dije algo, pues para abajo, ¿no? Entonces se usa mucho, si no conoces tu fe, no te has bien fuerte, cimentado, te pueden tumbar y te pueden hacer sentir mal, y más una persona que está pasando por un momento difícil, ¿no? Pues, una pérdida de un ser querido, un apuro, ¿no? Problemas familiares, son víctimas de esta secta, ¿no? La manipulación lo saben hacer muy bien, ¿no? Pero pues nos resta a nosotros
instruirnos y capacitarnos. 12 participantes, 11. Qué bueno. Qué bueno que se unieron apenas acabo de cerrar el archivo. Pues, no sé si hay comentarios, alguien quiere comentar algo, qué les pareció el tema, alguna aportación, si tienen algún pariente mormón. Graciela sí tenía, Graciela sí tenía Así. parientes. Y de hecho le tocó ir a un servicio, no sé cómo le llaman, un servicio de una tía de ella, ¿no? Como mormona. Y desde ahí durante servicio, no sé cómo le llamen, estaba, estaban dirigiendo el alma de la persona al cielo, ¿no? Le estaban diciendo ponte de fuera, pues. Y cosas muy extrañas, ¿no? Y dice, pues cómo está eso, ¿no? Pero pues lamentablemente, pues ahí están las cosas, ¿no? Con las sectas y pues ojalá que perseveremos, ¿no? En la instrucción religiosa y no sé si hay algún tema que queramos que tengan duda, que necesiten ver para la próxima o entramos a la nueva era, no sé, qué sientan que le hace falta de... Yo creo que sí, maestro, el de la nueva era, ¿no? Está pendiente ahí porque es como que está muy reciente, más de moda también, ¿verdad? Sí, de hecho, a veces entramos ahí también con la secta, ¿no? Pero sí, la nueva era es todo un tema medio complejo también, ¿eh? Medio complejo también. Hay que meterse ahí un poquito con Santo Tomás y a unos filósofos y teólogos también. Pues ahí me lo hacen saber, ¿no? Si Ok. acaso, si acaso tienen algún tema que quieran ver o estén batallando con alguien. Entonces, no hay preguntas, comentarios, dudas. No, Vamos a, mande, no, le digo, adelante, sí, no, por mi vamos parte no hay a, pregunta. vamos a tener nuestra oración para cerrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan Pan nuestro nuestro cada de día cada nos lo día, doy, pero nuestros deudas y como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos cae en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Dale, Señor, el descanso eterno. La luz Y perpetua. busca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Así Así sea. Pues, muchas gracias a todos por asistir. Yo creo que la siguiente semana empezamos con la nueva era, ¿no? La introducción de la nueva era, un tema muy escabroso y un poco difícil de tratar, pero pues con la guía de la iglesia creo que vamos a poder entender algunas cosas. Ok, Pues gracias muy a bien, todos, maestro. Dios los Gracias. bendiga, Dios los Gracias, bendiga y maestro. Muchas Nos gracias. vemos. buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Nos bye. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Ya estuvimos 14 conectados, maestro. 14, qué Sí, raro 14. porque Y aquí ahorita sí. como que sí.